El empleado más valioso en tu empresa en el año 2027 no necesariamente va a ser el que tiene más experiencia, sino va a ser el que tenga la capacidad de multiplicar esa experiencia con inteligencia artificial. Y si eso es algo que te incomoda, este episodio es para ti. 72% de los empleadores reportan dificultad para llenar posiciones. Las habilidades de inteligencia artificial son las más difíciles de encontrar, evidentemente por la novedad. Para el 2027, el 75% de las contrataciones van a incluir evaluación de competencia en inteligencia artificial. Esto fue una encuesta hecha por Gartner. Ahora, ¿cómo conecta esto con el episodio anterior? En el episodio anterior hablamos sobre 3 pasos de cómo comenzar a implementar IA en tu empresa. 3 pasos sencillos, lo explico en el episodio anterior. Ahora lo que quiero hablar un poco es cuál es esa mentalidad, ese cambio de mentalidad que tú como emprendedor, como dueño de negocio, como gerente de un equipo de liderazgo, tienes que desarrollar para poder maximizar todo lo que está pasando con inteligencia artificial. Y eso es lo que vamos a hablar en este episodio. Hay 3 cambios y el primero de ellos tiene que ver con una persona más su capacidad de inteligencia artificial es mucho mejor que una persona con alta experiencia y currículum espectacular. Nosotros estábamos acostumbrados a contratar por experiencia. Nosotros estábamos acostumbrados a ir al perfil de LinkedIn, pedir el currículum de una persona, el CV, y revisar y entender su capacidad, si lo pudiéramos llamar su capacidad técnica o su conocimiento acerca del rol. Era lo más importante para nosotros, ¿verdad? Nosotros, en cierto modo, en muchos casos, estoy hablando en general, evidentemente hay excepciones, pero en muchos casos lo que nosotros queríamos hacer era traer una persona que ya tiene experiencia y que nos pueda ayudar a acelerar el proceso de adaptación a la compañía, de crecimiento, minimizar el tiempo de onboarding y de entrenamiento, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que la experiencia no es importante, no estoy diciendo que si tú tienes 15 años de experiencia o 20 años de experiencia en un campo, eso es irrelevante, no estoy diciendo para nada eso, pero lo que sí es verdad es que estamos entrando en un mundo donde la capacidad de un ser humano de crear y construir agentes, una organización alrededor de él que permita multiplicar su entrega de resultados, o como diríamos en inglés, su output, 10x es mucho más poderoso que una persona que tenga una alta experiencia y peor aún, si esa experiencia lo mantiene atado a la manera como se hacían las cosas anteriormente. Fíjate que algo que a mí me llamó la atención, yo lo conté creo que hace un par de años en el podcast, era que yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, en bachillerato, inclusive esto me pasó también en los primeros años de la universidad, yo sentía que uno de mis diferenciadores era que por alguna razón a mí se me hacía mucho más fácil estudiar y entender conceptos complejos. Yo me acuerdo que matemáticas se me hacía muy fácil en la universidad, cálculo se me hizo muy fácil, física se me hizo muy fácil, química no se me hizo fácil para nada. Pero sin embargo, cuando nos movíamos en las áreas de matemática, física, digamos lógica, yo me comparaba con mis compañeros y yo me daba cuenta como la gran mayoría de ellos estudiaba horas y horas y horas y horas. Y yo de alguna manera entendía el concepto en la clase, a lo mejor podía repasar un poco antes para tener el concepto fresco y a mí no me importaba si el problema era 10 veces más complejo que lo que me habían presentado en clase. El principio, si yo entendía el principio, yo podía descomponer eso y llegar a una solución, ¿no? Y no solo que yo me di cuenta que estudiaba mucho menos que los demás, sino que también sacaba mejores calificaciones que los demás. Entonces, sí me había dado cuenta que había algo diferente. Y podemos llamar eso IQ o capacidad de entender conceptos abstractos o lógica o lo que sea, pero había algo que me diferenciaba a mí. Esa diferenciación que existía en aquel momento, ya no existe. Si yo, por ejemplo, me baso en mi crecimiento profesional o como empresario o emprendedor en esa capacidad interna o anterior que yo tenía de entender conceptos complejos, de poder sacar conclusiones de análisis de data de una manera mucho más sencilla que las demás personas lo pueden hacer, ese diferenciador murió. Entonces, si yo sigo en ese camino, evidentemente personas que no tenían esa capacidad me van a sobrepasar y me van a dejar atrás. De esa misma manera, nosotros necesitamos entender que cosas que funcionaban hace 5 o 10 años no están funcionando ahora. Y cuando nosotros estamos en el proceso de contratación o creación de un equipo de trabajo, es muy importante entender de que la capacidad que tiene una persona hoy de desarrollar una estructura alrededor de él, y me estoy refiriendo a una organización de agentes, es tan o mucho más poderosa
que la experiencia que puede tener en un campo, la capacidad que puede tener mental sobre algo, porque esa misma estructura que esta persona puede crear lo puede llevar de una manera mucho más rápida que cualquiera de nosotros a llegar a las conclusiones que nosotros llegábamos mejor e inclusive entregar mucho más resultados mucho más rápido. Entonces, un gerente de ventas, por ejemplo, con 15 años de experiencia, experto en las relaciones humanas, experto en conexiones, con un network súper poderoso, puede ser superado por un vendedor que tenga 3 años de experiencia con inteligencia artificial a su lado, donde investiga prospectos, donde la misma inteligencia artificial revisa cada una de sus sesiones de venta y le da feedback de qué mejorar y qué no mejorar, donde la misma inteligencia artificial está en constante búsqueda de personas que puedan estar interesadas en su producto o su servicio, donde tiene una persona que responde todos los correos y todas las citas de una manera al punto, me explico, exacta, puntual, perfecta, le da un servicio a sus clientes de otra manera. Es decir, no quiero entrar en los detalles acá para perdernos, pero podría pasar que eso suceda. Entonces, ahora, imagínate una persona ahora que tenga 15 años de experiencia, un network poderoso, una capacidad tremenda de conectar e influir en las personas. Sí, aparte, decide cambiar su mentalidad en la inteligencia artificial. Entonces sí, se vuelve un superhombre, una supermujer y nadie lo puede vencer. Ahí es donde está el reto para los que tenemos 15, 20, 30 años de experiencia, que es el reto que estamos enfrentando nosotros ahora, personas como yo. Una de las cosas que estaba leyendo acá de Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, es que él está contratando ahora personas que tengan conocimiento e inteligencia artificial independientemente de su campo académico. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en Procter & Gamble en Venezuela. Procter & Gamble no importaba si tú ibas a estudiar finanzas, si tú ibas a trabajar en el departamento de finanzas, si tú ibas a trabajar en mercadeo, si tú ibas a trabajar en logística o suministro de producto. Una de las cosas que yo me di cuenta es que ellos mayormente contrataban ingenieros. Ellos tenían una serie de universidades, bien pocas escogidas, y la mayoría en Venezuela que contrataban era ingenieros. Nunca me explicaron la lógica detrás de eso, pero yo puedo inferir que la lógica era una persona que estudia ingeniería, acuérdate, ingeniería tiene que ver con utilizar el ingenio, con esta capacidad de resolver problemas, con la capacidad de entender patrones, con la capacidad de pensar algorítmicamente, con la capacidad de entender lógica, matemática, física, química, biología de una manera que puede ser aplicable al mundo real, de una manera específica. Entonces yo me imagino que ellos se dieron cuenta de que si ellos contrataban ingenieros y tú les enseñabas a los ingenieros finanzas, ellos iban a hacer un gran trabajo como gerentes de finanzas. Si tú les enseñabas marketing, ellos iban a hacer un gran trabajo como marketing. Entonces, a mí me sorprendió eso, que no era una compañía donde contrataba específicamente por la función, sino simplemente ellos tenían un grupo de personas. Y no estoy diciendo que todos los que contrataban eran ingenieros, eso no era verdad, pero la mayoría de las personas, por lo menos que yo interactué, eran ingenieros. Entonces, ¿qué es lo que yo siento que está pasando ahora? Que ahora eso mismo está pasando desde el punto de vista de AI y la capacidad de uno de desarrollar agentes y entender todo este mundo mucho más poderoso que cualquier campo donde tú hayas estudiado. Y eso es lo que dice Jensen Huang, donde lo primero que él ve es la afluencia que las personas tienen en inteligencia artificial y no le importa qué campo académico la persona estudió, porque enseñarle el rol, enseñarle la parte técnica del rol, la persona lo va a aprender bien sea con su jefe o bien sea con la misma inteligencia artificial. Pero la capacidad de crear esta estructura alrededor de él para entregar valor en la compañía va a ser 10 veces más poderosa, 100 veces más poderosa que una persona que no tenga esta habilidad. Entonces, yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos ahorita es ¿cuándo fue la última vez que tú entrevistaste a una persona para tu empresa y le preguntaste, dame un ejemplo específico de cómo utilizas la inteligencia artificial para tu trabajo del día a día? Y lo que estamos buscando acá es, y lo voy a hablar un poquitico más adelante, tiene que ver con flujos de trabajo, con automatización, con la capacidad de conseguir información, analizarla y llevarla a resultados. No estamos hablando, porque la parte más básica que cualquier persona va a decirte, porque todo el mundo de alguna manera tiene ChatGPT o tiene Claude o tiene Gemini, es, no, bueno, cuando voy a mandar un email lo revisa y lo corrige, cuando quiero hacer una presentación se la pongo y me la corrige. Ese es como el paso 1. Y eso sí, es verdad, hace a las personas más productivas, las ayuda a entregar un mejor producto, si lo podemos llamar así, de la forma de comunicación a través de presentaciones, emails, etc. Pero a mí lo que me interesa entender es qué problema esa persona tenía en su día a día
a través de tareas que eran repetitivas y que le gastaban tiempo, y ese problema lo logró resolver a través de una automatización con inteligencia artificial. Yo creo que eso es lo más importante. Si una persona es capaz de hacer eso, crear a gente, entender a gente, desarrollar a gente, ¿qué es lo que el futuro que yo estoy viendo acá? Es que nosotros nos estamos moviendo de una organizaciones de humanos donde nosotros antes, como gerentes, como líderes, teníamos que aprender no solo la parte técnica y el conocimiento de la empresa y el negocio, sino también teníamos que aprender habilidades de gerencia, de liderazgo, habilidades blandas, cómo inspirar a las personas, cómo darle coaching a las personas, cómo mantener a las personas enfocadas en una meta específica. Toda esa parte es súper importante, toda esa parte, llamémosla del manejo de la energía humana, era una habilidad tremenda y muy, muy, muy valiosa, y lo es todavía, dentro del mundo de los negocios. Ahora nos estamos moviendo a una organización donde va a ser una organización híbrida. Es una organización donde cada persona va a tener una organización a su alrededor de agentes trabajando para él o para ella. Entonces, esa persona no solo tiene que tener las habilidades de gerencia humana que teníamos antes, también tiene que tener las habilidades de gerencia y liderazgo, si lo podemos llamar así, de agentes, de esta organización de agentes inteligentes. ¿Por qué? Porque estos son agentes que hay que entrenar, son agentes que hay que coachar, son agentes que hay que definirle exactamente cuáles son los procesos y los workflows que ellos van a manejar. Ellos tienen que entender cuándo cometieron un error, ellos tienen que aprender a desarrollar, ¿sabes?, loops de autoaprendizaje y autocorrección. Todo eso es el mundo al cual nos estamos moviendo. Entonces, nos estamos moviendo a un punto donde el futuro es donde nosotros vamos a tener que aprender a manejar ambos tipos de, llamémoslo, individuos. Entonces, si pudiéramos usar la palabra individuos, los humanos y los agentes, y esa capacidad que un empleado o un potencial empleado de tu empresa tenga de desarrollar esa organización paralela es la clave, ¿verdad? Y si esa persona hoy no tiene esa capacidad, no es que no lo vas a contratar, pero es importante que entiendas de que estás contratando, hay un gap en esa persona importante que vas a tener que llenar, entrenar o simplemente asumir que va a existir. Es exactamente igual como que si tú contrataras una persona de ventas que a lo mejor tiene una alta experiencia técnica en el producto o servicio que tú estás vendiendo, pero nunca en su vida estaba en la calle vendiendo. Entonces, sí, la estás contratando porque tiene algo muy poderoso, pero estás entendiendo de que hay un gap en su capacidad de vender, de salir a la calle, de influir. Tú no sabes si la persona sabe hablar bien, si aburre a la gente, si se siente cómoda entrándole a las personas en frío, etcétera, etcétera. Pero contratas entendiendo que hay ese gap. Bueno, una persona hoy que no haya implementado este básico automatización de procesos o flujos sencillos y no haya podido construir una organización de agentes alrededor de ella, ese es un gap que cada vez más va a ser más grande, más grande, más grande con los meses. Si contratas a una persona hoy, entiende que hay un gap que lo vas a sentir no hoy, lo vas a sentir en 1 año o 2 años. Por eso hay que empezar a trabajar en eso hoy. Entonces, ese primer cambio de mentalidad que necesito que tengas es pasar de la persona, es decir, la experiencia, el ser humano, el currículum, lo que es la persona, su reputación, a la persona más inteligencia artificial. Porque ahora ese es un brazo imprescindible. Ahora, tú me podrás decir, mira, mi negocio, yo puedo correr mi negocio sin necesidad de ese brazo. Porque hay personas que lo piensan así. Y yo te puedo decir, es verdad por un tiempo. Pero, ¿qué previene que hay otra persona que está hoy en su casa con un empleado desarrollando un producto tan o mejor que el tuyo con un ejército de agentes de inteligencia artificial? Y entonces puede ser que hoy tú corres tu negocio sin necesidad de eso y tu negocio es productivo y tu negocio da profits, es rentable, pero en 1 o 2 años puede ser que aparezca un competidor que venda tu producto o tu servicio 10 veces más barato, el servicio sea 10 veces más rápido y tus clientes se empiecen a mover. Y entonces ahí sí vas a decir, wow, ya entiendo por qué me ganaron, tenían esta súper ventaja competitiva, pero ya va a ser muy tarde. Entonces, a eso es lo que me refiero con este cambio de mentalidad. No es porque tu negocio no esté corriendo bien hoy, es porque hoy puede haber una persona desarrollando un negocio mucho más eficiente que el tuyo y ni te estás dando cuenta hasta el día que te des cuenta. Y cuando el día que te des cuenta, va a ser demasiado tarde. Ok, número 2. El segundo cambio de mentalidad es que necesitamos movernos de roles a workflows. ¿Qué quiere decir movernos de roles a workflows? Lo que quiere decir es que
En este momento, cuando tú piensas en tu organización, tú piensas en cajas y piensas en personas con sus responsabilidades, su título y sus responsabilidades. Por ejemplo, si yo veo mi empresa, yo puedo decir, bueno, yo tengo la cabeza de marketing, podemos llamarlo el director de mercadeo. Bueno, el director de mercadeo, esta persona que tiene un nombre, esta persona se encarga de ¿qué? Por ejemplo, se encarga de todo lo que tiene que ver con leads, prospectos, costo de adquisición, campañas de mercadeo, planificación de eventos que tienen que ver con marketing, la marca, exposiciones, congresos, etc. Todo lo que tiene que ver con adquisición de leads, tengo esta persona de mercadeo y tengo claramente definido 5, 6, 7 cosas que esa persona es responsable por. Luego tengo ventas, ¿verdad? Y tengo tal persona en ventas esa persona está responsable por ventas, por revenue, por facturación, por todo lo que tiene que ver el servicio, quizás postventa hasta el momento de entrega del producto. Es decir, tú defines cuáles son los roles de esa persona de venta. Y luego pasas a operaciones, y luego pasas a finanzas, y luego pasas a recursos humanos, etcétera, etcétera. Y cada caja tiene un nombre y una responsabilidad. Y así es como hemos venido trabajando siempre, ¿verdad? Por eso hablamos los organigramas, ¿verdad? Ahora, como emprendedor y como empresario necesitas cambiar la mentalidad. Y no es cambiarla, porque seguimos hablando de roles, pero es elevarla. O, mejor dicho, lo contrario, profundizarla de roles a workflows. ¿Qué son workflows? Flujos de trabajo. Entonces, ahora a mí no me interesa solamente que esta persona esté encargada de prospecto, adquisición de leads, como una tarea general. A mí me interesa entender cuáles son los workflows, cuáles son los flujos de trabajo que esa persona hace día a día. ¿Okay? No, yo día a día lo primero que hago es que yo me meto en Meta y reviso cómo están, por ejemplo, los resultados de todos mis ads en Meta. En ese momento empiezo a disminuir, tengo un criterio de disminuir inversión en los ads que no están dando tan buen click-through rate y aumentar lo que sí están dando click-through rate. Y si tengo uno muy bajo, lo intercambio por uno que he estado preparando para ver si ese es mejor. Y luego, ¿qué hago? Entonces, yo tengo un flujo de trabajo y ese flujo de trabajo es muy específico, ¿verdad? Yo me paro enfrente de la computadora, abro Meta Ads, reviso esto, hago estos cambios y cierro. Y vamos a suponer que eso me toma media hora en la mañana. Luego, mi siguiente workflow es, por ejemplo, llamo al equipo, tengo una reunión de equipo, hablamos de las prioridades, cada quien me dice las prioridades, yo me alineo las prioridades que cada quien está terminando, respondo que están trabajando este día, respondo cualquier duda que tengan, cerramos la reunión de equipo. Ese es otro workflow. ¿Cuál es el siguiente workflow que yo hago luego de eso? Entonces, habrá otro workflow. Entonces, cuando tú piensas en workflows, si has tenido la experiencia, como hablé en el episodio anterior, de construir algún agente, construir alguna pequeña automatización, empiezas a entender qué es automatizable en ese proceso. Hay actividades, como hablamos en el podcast anterior, que necesitan un humano, por lo menos por ahora. Hay actividades que o necesitan una programación o un diseño complejo para poder hacerlo. Pero hay actividades que de una manera muy sencilla se pueden automatizar. Entonces, cuando tú piensas en workflows y no en cajas, en el momento que hay una necesidad, tú no piensas en, ok, necesitamos una persona para que haga esto. Porque así es como pensamos. ¿Sabes qué? Necesito un vendedor. Ok, lo que uno piensa es necesito una persona, una caja, que yo voy a poner ahí y le voy a poner Raúl y él es el vendedor y él va a hacer esto, esto y esto y esto. Cuando una persona ahora te dice, yo necesito un vendedor, la pregunta es, ok, ¿cuáles son los flujos de trabajo que esa caja va a hacer? Mira, va a hacer esto y va a hacer estas 30 cosas. Entonces, cuando yo vea estas 30 cosas, yo puedo decir, ok, de esas 30 cosas, necesito humano, no necesito humano. Y eso me permite a lo mejor construir un agente que haga gran parte de ese rol. Y a lo mejor si yo logro hacer lo mismo en otro vendedor que ya tengo empleado para mí, entonces a lo mejor puedo crear 2 agentes y ahora este vendedor se libera un 40% del tiempo que puede utilizar para las actividades que son solo humanos, o por lo menos solo humano por ahora. Entonces, cuando uno piensa en workflows, uno piensa en procesos, uno piensa en flujos de trabajo, uno entiende cómo uno puede realmente empezar a implementar inteligencia artificial, como dije en el podcast pasado, en cosas pequeñas, flujos sencillos, automatizaciones súper sencillas de desarrollar. Y uno va aprendiendo en ese proceso cosas que nunca se te hubieran ocurrido si no hubieras entrado y no te hubieras dado cabezazos con automatizar un proceso sencillo. El problema es que nosotros nos frustramos rápidamente cuando queremos automatizar algo a través de agentes de inteligencia artificial y no nos funciona, no lo hace bien. Te doy un ejemplo específico que me pasa a mí o me pasó. Hay un workflow, ¿verdad? Que yo tenía, yo abría X o Twitter, yo revisaba
4 temas específicos que yo tenía definidos en Twitter en unas listas, y yo revisaba los tweets más importantes en esas 4 áreas. Y lo hacía simplemente como para mantenerme al día en 4 áreas que son de alta importancia para mí. Si algo me interesaba, le daba clic, revisaba más. Si nada de lo que estaba ahí me parecía interesante o que merecía mi tiempo, simplemente. Y este era un proceso que podía pasar 5 minutos hasta media hora, dependiendo si conseguía un tema interesante, ¿verdad? Ahora, entonces yo dije, ok, ¿cuál es el flujo de trabajo? El flujo de trabajo es, yo abro X, le doy clic aquí, reviso, leo todo, le doy clic aquí, leo todo, le doy clic aquí, leo todo, le doy clic a esta otra lista y leo todo. Si hay algo que me interesa, le doy clic al link y leo. Entonces yo dije, voy a empezar con un flujo tan sencillo como ese. Entonces simplemente, ¿qué hice? Le dije a mi agente, todos los días vas a ir a X y vas a revisar estas 4 listas. Vas a resumir, escoger los más importantes de esas 4 listas, lo que tuvo más likes, retweets o que crecieron más en el algoritmo, y me lo vas a colocar ordenado. ¿Okay? Y bueno, lo estoy súper simplificando, ¿no? Después yo lo fui mejorando para que no me llegara basura, pero por ahora este es el proceso más sencillo que quiero plantear. Entonces, ese proceso que me tomaba 5 minutos a media hora, ahora me llega un mensaje todos los días a través de WhatsApp con el resumen. Entonces simplemente leo eso y si algo me interesa le doy clic. No es que ahorré demasiado, ahorré 4 minutos de mi tiempo. Sin embargo, ¿qué es lo que empezó a pasar? Me di cuenta, luego que creé digamos, la tarea, lo que se llama el cron, que es la actividad diaria que tiene que pasar, habían días que no me llegaba. Entonces yo le escribí a la gente, mira, ¿qué pasó con esto? Ah, sí. Entonces la gente te ponía, no, sí, perdón, fue un error mío, ya aquí te la mando, ¿no? Y llegó un momento donde yo me empecé a frustrar porque yo decía, yo no puedo estar pendiente, para eso lo hago yo, pero yo no voy a estar pendiente de una gente que lo hizo y no lo hizo, ya es martes y no lo hizo, ya es sábado y se le olvidó. ¿Cómo resolvía eso? Porque no había manera de resolverlo, porque cada vez que hablaba con la gente me decía que sí, que ya lo hacía, que ya había descubierto por qué había sido el error y ya había corregido eso en la memoria para que no pasara más. Y volvió a pasar. Se me ocurre la idea, bueno, realmente no se me ocurrió. Justamente la leí en personas que han estado implementando este tipo de cosas, esta idea, y la copié, que era, crea un agente, otro agente con otro nombre, que lo único que esa persona hace es que revisa que todas las tareas se están cumpliendo. Entonces, básicamente, casi como un integrador, o por lo menos un project manager. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que le dije a mi agente principal, es decir, todas las tareas que se tienen que hacer las vas a colocar en un documento. Todo lo que se tiene que hacer diario, todo lo que se tiene que hacer semanal, todo lo que se tiene que hacer mensual. Si yo te pido una tarea que debe pasar para el 30 de junio, me la vas a colocar ahí siempre escrita. Y simplemente un documento donde están todas las tareas escritas y las fechas que tienen que ser completadas. Eso lo hizo la gente de una manera sencilla. Entonces creé otro agente y le dije, todos los días vas a revisar, una vez cada 2 horas, vas a revisar este documento, y si ves una tarea que debió haberse completado, revisas. Si se completó, le pones check y no la revises más. Si no se completó, vas a la gente y le recuerdas que tiene que hacerla. Eso me resolvió el problema. Me resolvió el problema y eso fue Entonces lo que te digo, lo más importante no fue los 4 minutos que ahorré. Lo más importante fue que aprendí el proceso, digamos, circular de cómo yo me aseguro que mis agentes hagan lo que yo quiero que hagan. En la vida real, uno hace eso también. En la vida real, si todos los empleados de la empresa hicieran exactamente lo que tienen que hacer, con el criterio perfecto, sin ningún tipo de error, y no se les olvidara absolutamente nada, tú no necesitaras gerente. Simplemente fueras tú con un ejército de 50 personas abajo tuyo y cada quien hace todo, no hay nada que... Pero la realidad es que no es así. La realidad es que la gente se olvida, la gente se enferma, la gente llega tarde, la gente comete un error, la gente tiene criterio malo, alguien se robó algo, etc. Entonces, tú empiezas a crear toda esta estructura donde tienes una serie de gerentes, y esos gerentes, que parte de su trabajo es asegurar que las metas y los objetivos de ese equipo se están cumpliendo, y que si hay un problema lo resuelven desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de productividad. Entonces, hay que crear un agente que está pendiente de la productividad. Entonces, este tipo de aprendizaje se logra cuando tú empiezas a pasar de roles a workflows y tú empiezas tú mismo a implementar, así sea uno sencillo, y darte cuenta qué funciona y qué no funciona. Empiezas a darte cuenta de los paralelismos que hay con organizaciones humanas y empiezas a crear soluciones o aprender o buscar o investigar soluciones que te resuelven esos problemas. Entonces, cuando tu organización está empezando en este camino, tú vas a tener muchísima más información, ideas, inteligencia, experiencia para explicarle cómo resolver este tipo de problemas, donde una persona que no tiene la misma capacidad que tú, una persona que no tiene la misma hambre que tú, una persona que no tiene ese deseo de ganar que tú tienes, llega un día y te dice, no, yo intenté hacerlo de los agentes, pero lo hago y dos veces a la semana se le olvida. Entonces no puedo confiar en esto.
bueno, mira, déjame explicarte lo que puedes hacer para solucionar esto. ¿Qué tal si creas un agente que haga esto, esto y esto y pum, resolviste el problema porque tú fuiste parte del proceso? Entonces, el error de la mayoría de los emprendedores es que mira su organigrama y dice, necesitamos un director de inteligencia artificial, por ejemplo, o vamos a contratar a una persona de inteligencia artificial, crean un rol nuevo y lo ponen ahí. Y eso es como ponerle tener un Ferrari, pero ponerle un caballo al frente. Entonces, lo que deberías hacer es justamente colocar tu organigrama con tu equipo, y eso lo puedes hacer con tu equipo de liderazgo, sentarte, escribir todos los workflows que cada uno de los roles tienen y empezar a ver qué se puede automatizar de esos workflows, parecido a lo que hablamos en el episodio anterior. Escoge el más sencillo y comienzas por ahí. Déjame ver aquí. McKinsey, por ejemplo, tengo un dato aquí. McKinsey dice el 57% de las horas de trabajo en Estados Unidos pueden automatizarse con tecnologías que ya existen hoy de inteligencia artificial. Solo 1% de las organizaciones están a nivel maduro en inteligencia artificial. El 88% está experimentando, pero no tienen una integración y una estrategia real. Entonces, hay una gran oportunidad. Así como nosotros estamos pensando, wow, la inteligencia artificial está cambiando, está avanzando, nos va a destruir. No, date cuenta, 88% de las empresas no tienen ni siquiera una estrategia de AI. Puedes ganar en este mundo si tú decides dar un paso al frente. Un ejemplo concreto que tenía aquí que te quería mostrar también. Por ejemplo, si tú tienes una persona de Customer Service Manager, un gerente de atención al cliente, y te dicen, no, estamos súper full con los tickets, necesitamos contratar otro agente de servicio al cliente. Tú te pones a pensar y dices, ¿sabes qué? Un agente de atención al cliente tiene, digamos, 6 a 7 workflows. Uno es responder tickets. Uno es categorizar quejas. Otro es escalar problemas que no puede resolver. Otro es medir la satisfacción del cliente. Otro es reportar métricas de atención al cliente y al equipo. Otro es entrenar a los demás. Otro es seguimiento post-resolución de los problemas. La inteligencia artificial, sencillo, te estoy hablando en una semana o menos, yo podría automatizar 3 o 4 de estos workflows. Y eso quiere decir que no es que el manager desaparece, es que simplemente no necesitas contratar a una persona adicional y el manager que ahorita maneja eso se transforma de pasar a responder tickets o organizar tickets por importancia o hacer servicio post-resolución a realmente gestionar este sistema, a pensar maneras de cómo puedo llevar yo mi nivel de servicio al siguiente nivel. ¿Qué puedo hacer yo para deleitar a mi cliente? Tengo el tiempo mental y el espacio para pensar en vez de estar todo el día, 8, 9, 10 horas al día apagando fuego. ¿Me explico? Entonces esto cambia completamente la estructura. Entonces cuando tienes una empresa donde ahora tu gerente de atención al cliente no está perdiendo 110% de su tiempo, por no decir, porque es el 100% de su tiempo, apagando fuegos el día a día, no, a lo mejor está un par de horas al día apagando fuegos porque siempre van a existir, pero las otras 6 horas de trabajo está pensando, está desarrollando ideas, está aprendiendo de las mejores empresas en Customer Service, está integrando procesos que van a llevar a deleitar a tu cliente y en consecuencia a tus clientes les gusta más el servicio, están más felices contigo, te recomiendan más, tu negocio crece. A eso es lo que me estoy refiriendo. Entonces, algo importante yo creo que es que nosotros necesitamos empezar a desarrollar esa profundidad de mentalidad en workflows para poder mejorar y entender dónde podemos impactar con la inteligencia artificial en nuestra empresa. Y el tercer cambio mental es que uno debe evaluar a la persona en tu empresa bajo este lente de inteligencia artificial. Y permíteme explicar qué quiero decir con esto. Nosotros en iOS y en Scala, nosotros enseñamos un concepto que se llama personas correctas en asientos correctos. Una persona correcta es una persona que está alineada a tus valores. Por ejemplo, si tu valor es transparencia, si tu valor es actuar con respeto, si tu valor es tomar un problema y no soltarlo hasta resolverlo, por ejemplo. Estos son valores reales de clientes que yo tengo. Entonces, si una persona es de esa manera y actúa de esa manera, es la persona correcta, está alineada a nuestros valores. Si una persona no es transparente, es tramposa, es mentirosa, es una víctima, cada vez que hay un problema culpa a los demás y no los resuelve, ahí podríamos decir es la persona incorrecta, ¿verdad? Entonces tienes persona correcta o persona incorrecta. Luego, cuando hablamos de asiento correcto o incorrecto, nos referimos a si la persona tiene la capacidad de ejecutar y tener éxito en su rol o no. Tú puedes ser la persona correcta, pero no tener la capacidad para tener éxito en el rol. Nosotros eso lo subdividimos específicamente en si la persona entiende cuál es su rol, si la persona quiere el rol, quiere eso, y en tercer lugar, si tiene la capacidad interna de tener éxito en el rol. Entonces yo utilizo mucho este ejemplo con mis clientes donde yo les digo, mira, es como que yo quisiera jugar fútbol con Messi. Messi está aquí en el Inter de Miami y yo diría, oye, me encantaría poder jugar fútbol con Messi y jugar en el Inter de Miami. Entonces, si tú me preguntas a mí,
o preguntas, ok, Víctor, ¿tú entiendes lo que tienes que hacer? Y yo diría, mira, sí, yo entiendo lo que tengo que hacer. Yo jugué fútbol cuando estaba en el colegio, en bachillerato, yo entiendo el deporte, yo entiendo exactamente la posición que tú me pongas en ese equipo, yo sé lo que tengo que hacer. Segunda pregunta, Víctor, ¿tú quieres ese rol? La respuesta es sí, claro que lo quiero. Si tú me vas a pagar $500,000 o $1,000,000 al año por jugar al lado de Messi, hacerme famoso, viajar por todos los Estados Unidos, obviamente que lo quiero. Eso transformaría mi vida en muchos aspectos. En tercer lugar, tú tienes la capacidad, Víctor, de ser exitoso en ese rol, al lado de Messi. Y ahí es donde viene el problema, porque no importa cuánto entrenamiento, coaching, nutrición, lo mejor de lo mejor que tú me des a mí, nunca voy a poder jugar al nivel que Messi necesita en ese equipo. Entonces, no tengo la capacidad para jugar en el Inter de Miami al lado de Messi. Ahora, ¿soy la persona correcta? Sí. ¿Estoy alineado a los valores del Inter de Miami? Asumo que sí, no los conozco, pero vamos a asumir que sí. Yo podría ser la persona correcta, pero en el asiento incorrecto si me pones a jugar. Ahora, yo trabajo con clientes desde 3, 4, 5 millones de facturación al año hasta clientes de 1, 2 billones de dólares al año, ayudándolos a escalar, crecer, organizar la comunicación y desarrollar equipos de alto rendimiento. Ahora, el Inter de Miami tiene toda una organización que trabaja detrás del equipo de fútbol, ¿verdad? O sea, a lo mejor no soy bueno jugando fútbol, pero puedo hacer que sea una maravilla ayudándolos a ellos a escalar la parte del negocio, a resolver los problemas de comunicación que tienen, a transformar sus equipos en equipos de alto rendimiento, a enseñarlos cómo construir y escalar una organización exitosa, que eso es lo que yo hago con mis clientes en este momento. Entonces, tengo un problema en que estoy en el asiento incorrecto, pero si ellos me dijeran a mí, ¿sabes qué? Nosotros queremos que tú nos ayudes en esto. Entonces ahí sería la persona correcta en el asiento correcto. ¿Me explico? Entonces, cuando uno habla de las personas, uno habla de personas correctas y en el asiento correcto. Ahora, con inteligencia artificial, nosotros necesitamos empezar a agregar ese aspecto en la evaluación. Porque uno evalúa de manera constante a sus empleados en base a si es la persona correcta o está en el asiento correcto. Cada vez que yo voy a un cliente y un cliente me dice, no, es que tenemos un problema con tal persona, lo primero que yo hago es lo que se llama el analizador de personas. ¿Cuáles son los valores? Entiende, quiere y tiene la capacidad. Y revisamos a la persona. Y ahí vemos, ¿es una persona, tenemos un problema de persona o tenemos un problema de asiento? Y en base a eso podemos tomar la decisión de cambiarlo de asiento, de entrenarlo si es necesario o de despedirlo si es un problema de persona incorrecta o es un problema que nunca va a poder tener la capacidad de tener éxito en esa posición. Entonces, ahora nosotros necesitamos agregar a esta fórmula, llamémoslo así, la capacidad de una persona de aprender y crecer en la inteligencia artificial. Porque una persona que haga su trabajo de maravilla, es decir, persona correcta en asiento correcto, pero tiene un problema de actitud para enfrentar la inteligencia artificial, va a ser un gap, un vacío que vas a enfrentar, como te dije, en 1 o 2 años, no hoy. Entonces, es importante aquí distinguir la diferencia entre aptitud y actitud, ¿verdad? Una persona que no sabe usar inteligencia artificial, que le da miedo utilizar inteligencia artificial, una persona que ni ha empezado a utilizar inteligencia artificial, que una persona que está escuchando este podcast y dice, yo no sé ni cómo comenzar a automatizar estos agentes, es un problema de aptitud, con P, aptitud. Un problema de aptitud se soluciona con entrenamiento, con acompañamiento, con una persona que esté de tu lado y te lleve de la mano y te vaya enseñando cómo hacer. Es un problema fácil de resolver. Una persona que no quiere usar la inteligencia artificial es un problema de actitud, con C, actitud. Y actitud es un problema mucho más difícil, porque es simplemente una situación de la persona. No importa, como comentaba con el caso de Messi, no importa cuánto entrenamiento, coaching, inversión, herramientas tú le des a esa persona nunca va a poder llegar al punto que tú necesitas que esa persona esté 1 o 2 años a partir de hoy. Entonces, yo creo que hay que agregar una pregunta. Cuando estás revisando a toda tu gente, tienes que agregar una serie de preguntas que sea algo así como, ¿entiende esta persona que la inteligencia artificial puede venir a reemplazar su puesto? ¿Esta persona quiere aprender inteligencia artificial? ¿Esta persona tiene la capacidad o la voluntad, llamémoslo así, para desarrollarlo? Si la respuesta es no, entonces ya tienes un problema grave. Un problema nuevamente que no vas a ver hoy, lo vas a ver dentro de 1 año o 2 años, pero es un problema grave. Entonces, cuando tú ves estos 3 cambios de mentalidad. Cambio de mentalidad, número 1, la persona más su capacidad de desarrollar equipos de inteligencia artificial es mucho más poderoso que la persona con toda la experiencia que pueda tener. Ese es el cambio de mentalidad número 1. El cambio de mentalidad número 2 es necesitamos dejar de pensar o necesitamos profundizar nuestro pensamiento de roles. Esto es lo que la persona hace, a flujos de trabajo, workflows. Estos son todos los flujos de trabajo que la persona maneja o gerencia para entender exactamente dónde la inteligencia artificial puede ayudarnos. Y la tercera es
cuando evalúes a tu equipo, persona correcta o incorrecta, asiento correcto o incorrecto, necesitas verlo también con los lentes de inteligencia artificial. Si la persona tiene un problema de aptitud, y si ese es el caso, vamos a entrenarla, vamos a coacharla, vamos a contratarles un coach o un curso o lo que sea. O es un problema de actitud. Simplemente la persona no quiere, no le interesa, quiere hacer su trabajo y quiere que a las 5 de la tarde quiera apagar su computador y irse a su casa y no le interesa más. Está bien, cada quien puede tomar la decisión que quiera, pero es importante que tú entiendas que esa persona va a ser un pasivo, liability, un pasivo para ti significativo 1 a 2 años a partir de hoy. ¿Ok? Entonces, 3 cambios mentales en una frase cada uno. Deja de contratar por experiencia y empieza a contratar por capacidad de multiplicarse con la inteligencia artificial. El currículum de 15 años ya no es ventaja, sino viene con fluencia en inteligencia artificial. Número 2, deja de pensar en quién hace algo y empieza a pensar qué parte del proceso que esa persona gerencia puede automatizarse. Descompón los roles en flujos de trabajo y actualiza tu organigrama con esos flujos de trabajo claramente definidos. Y número 3, evalúa a tu equipo con el lente de inteligencia artificial. Agrega la pregunta cada vez que revises tu equipo, cada 3 meses o cada 6 meses o con la frecuencia que lo hagas, agrega estas preguntas que te hablé a las conversaciones. Y si las personas no pueden responderlas, hay problema. ¿Okay? Y hay otras preguntas adicionalmente que son interesantes que me vino a la mente ahorita que estaba leyendo esto. Por ejemplo, si yo me sentara con una persona hoy y yo estuviera evaluando su trabajo en los últimos 3 meses, en el pasado yo básicamente evaluaba los números, digamos, los KPI, los indicadores de gestión de la persona. Yo evaluaba la completitud de sus rocas o prioridades del trimestre y yo evaluaba los valores, ¿no? Esos eran como los 3 patas. Pero ahora yo también quisiera tener un par de preguntas más acerca de todos los workflows que tú manejas, ¿qué lograste automatizar con inteligencia artificial? ¿Qué aprendiste de inteligencia artificial este último trimestre que podamos reaplicar los demás acá? ¿Qué o qué, reto enfrentaste en inteligencia artificial que superaste y cómo lo superaste? O a lo mejor no has podido superarlo para tratar de ayudarte a superarlo. Yo creo que eso es una pregunta importantísima que uno tiene que hacer a su equipo por lo menos una vez al mes o una vez cada 3 meses cuando te reúnas con ellos. Entonces, nuevamente, inteligencia artificial no va a reemplazar tu negocio. Ahora, un dueño de negocio, un emprendedor, una persona que esté hoy trabajando en duplicar tu negocio de una manera mucho más eficiente, con un mejor servicio y de una manera mucho más económica, ese va a ser el que va a reemplazar tu negocio si no tienes cuidado. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que tenía para ti hoy. Y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti si eliminas toda excusa y te mueves a la acción.